Hola a todos, en este video veremos el tema de DIACs. En este video veremos qué es un DIAC, cómo funcionan, cuál es su símbolo electrónico, cuáles son sus métodos de disparo, su circuito equivalente, su curva característica y parámetros, cuáles son sus características principales, el circuito básico para activar un DIAC, así como sus ventajas e inconvenientes. Un DIAC es un dispositivo capaz de conducir la corriente en ambos sentidos, por lo cual se le denomina bidireccional. Esto se logra mediante el uso de materiales semiconductores, los cuales son generalmente el silicio o germanio. Estos dispositivos se utilizan comúnmente para autocompletar el ritmo de voltaje variado del disparo en un DIAC. Para que pueda conducir debe de alcanzar un voltaje de cebado, por lo general es de más o menos 30 voltios. Si en el DIAC existe un voltaje menor no conducirá y éste recibirá toda la potencia, que por lo general llega a ser muy baja. Una vez alcanzado o superado los más o menos 30 voltios comenzará a conducir, entregando así la mayor cantidad de energía posible a la carga conectada. Los DIACs pueden ser construidos eléctricamente de dos formas distintas, de 3 capas, similar a 2 BJT, solo que sin base y las regiones de colector y emisor son iguales. Por lo general están altamente dopados para no ser activados hasta que llegue un alto valor de voltaje y trabaje en saturación o corte. O de 4 capas, estos son como 2 diodos Shockley conectados en antiparalelo, por lo que los hace actuar más rápido y con un menor voltaje de cebado. Sea cual sea su construcción interna, el símbolo electrónico y sus terminales son las mismas. Cuentan únicamente con 2 terminales que pueden llamarse terminal 1 y terminal 2. Algunos autores también los denominan como MT1 y MT2, o bien ánodo 1 y ánodo 2, la cual será esta última la forma en la cual nombraremos las terminales durante todo el video. Ánodo 1, A1. Permite el flujo de corriente una vez superados los menos 30 voltios. Ánodo 2, o A2, permite el flujo de corriente una vez superados los más 30 voltios. Cuando el voltaje no es mayor, presenta una alta impedancia y el dispositivo actúa como un circuito abierto. Este dispositivo puede ser activado o disparado de 2 formas distintas. Una es cuando se sobrepasa el voltaje de ruptura, y la otra es cuando se sobrepasa la corriente de ruptura. A diferencia de otros tiristores, este no se activa por métodos de radiación, luz, temperatura o ni siquiera métodos de disparo por puerta, ya que este no es un dispositivo controlado. A pesar de que internamente tienen una configuración eléctrica que pudiera parecer compleja, para efectos prácticos analizaremos al DIAC como 2 simples diodos en antiparalelo. En esta configuración la corriente logrará fluir tanto en el semiciclo positivo como en el negativo, solo que para que esto ocurra no será superado un voltaje de deflexión de 0.7 voltios, sino un voltaje de más o menos 30 voltios o mayor. Podemos ver cómo en su curva característica se aprecian parámetros similares tanto en el voltaje positivo como en el voltaje negativo. Los parámetros de interés que analizaremos son la tensión de disparo, VR. Mientras que el voltaje positivo o el voltaje negativo sea menor que la tensión de disparo, el DIAC se comportará como un circuito abierto, pero cuando el voltaje positivo o el voltaje negativo es mayor que la tensión de disparo, el DIAC se comportará como un cortocircuito. Corriente de disparo, IR. Mientras el DIAC no se ha activado, este presenta una pequeña intensidad de fugas, en el orden de los microamperios, pero cuando se supera, deja pasar toda la corriente que sea posible a nuestra carga conectada. Y así como existen esas características eléctricas, también existen características que definen el funcionamiento del DIAC, como lo pueden llegar a ser la simetría de voltaje de ruptura, VBO1, VBO2, que es máximo 3 voltios, la corriente de ruptura, IBO, que es máximo 100 microamperios, la corriente de pico repetitivo en conducción máxima, que es por lo general de 20 microsegundos, es decir, 100 Hz, a 2 amperios, potencia máxima disipada, que puede llegar a ser de 0.5 a 1 watt de potencia, y el encapsulado, el cual por lo general llega a ser del tipo DO-35G. Para que el DIAC funcione correctamente únicamente hay que conectar una carga a la cual hay que alimentar en corriente alterna. Por lo general esta puede llegar a ser una carga resistiva o inductiva, que se desea activar superando los más o menos 30 voltios. Pero lo más común es encontrar al DIAC como complemento de un TRIAC para ajustar el retardo que este presenta, así ajustar los tiempos de respuesta del TRIAC respecto al tiempo de trabajo. Estos dispositivos tienen la ventaja de poder operar grandes valores de tensión, disipan muy poca potencia, son muy precisos en su activación, por lo que sus valores son simétricos en ambos semiciclos, son dispositivos robustos y resisten a golpes, tienen un uso sencillo, además de que tienen una larga vida útil. A pesar de estas ventajas, es un dispositivo muy limitado en su funcionamiento, por lo que tiene algunas desventajas, como lo es no contar con una terminal para el control de disparo,
Los valores de eficacia son dados de acuerdo con su nivel de temperatura. A pesar de que opera a altos niveles de tensión, no puede operar a altos niveles de corriente, por lo cual genera muy poca potencia. Y tampoco hay forma de detectar sus fallas de manera pasiva. A pesar de que este es un dispositivo bastante sencillo, es muy importante en muchos circuitos para el control de potencia, por lo cual no hay que olvidar lo que aprendimos en este video, lo cual fue el concepto del DIAC, su funcionamiento interno, su símbolo electrónico, los métodos de disparo que existen, recordando que son únicamente métodos eléctricos, su circuito equivalente, su curva característica y parámetros importantes, sus características eléctricas, el circuito básico para que funcione el DIAC, así como sus ventajas e inconvenientes. Esto ha sido todo de mi parte. Por su atención, muchas gracias.